Padre Santo, de nuevo te doy gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por todas las maravillas, Señor, que has creado para nosotros. Aunque muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta, Señor. Te pedimos nos lleves, Padre Santo, a un toque fresco de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender lo bueno que eres y el gran plan que tienes para nuestra vida, Señor. Te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí presentes, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener una mente lista, abierta, preparada, Señor, para entender tu palabra. Ayúdanos a ponerla por práctica, Señor, de una manera sencilla, para que nuestra vida esté llena de fruto, que se note, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer la Biblia para los demás, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, también te pedimos, Señor, bendigas el alimento físico, Señor, como nos das el espiritual. Amén. Pues ya estamos de nuevo aquí el jueves. ¿Sí recuerdan el tema que teníamos, verdad? Creo que el último punto que estuvimos entrando acerca de las herramientas y no las del Black Friday, las herramientas de otro tipo, ¿sí? Estuvimos viendo, el último punto que vimos era el del peligro. Yo les mencionaba que cuando nosotros manejamos una herramienta es muy importante la seguridad, porque si no hacemos un buen uso de la herramienta nos podemos provocar muchos daños, muchos de ellos físicos, ¿sí? Pásenle, Señor la bendiga. Se la regresaron. Ya hablaremos de eso. Entonces es muy importante saber cómo usar la herramienta. No porque la herramienta está disponible quiere decir que sabemos usarla, ¿sí? Y yo les mencionaba la semana pasada, yo soy culpable de todo eso. A veces me pongo a usar unas herramientas y no sé cómo usarlas, y luego después estoy en un lugar peor de donde empecé. Entonces, las herramientas que utilizamos para realizar el trabajo se califican en dos: por el tipo de trabajo que realizan, ¿ok? Por el tipo de trabajo que realizan, por su estructura y funcionamiento. Pásale, señor, lo digo. Vamos primero por el tipo de trabajo que realizan las herramientas. Hay tres tipos de herramientas: las herramientas manuales, las herramientas mecánicas y las herramientas técnicas, ¿ok? Manuales, mecánicas y técnicas. ¿Cuáles son las manuales? Sí, por el nombre lo dice, ¿no? Lo que usa uno con la mano, que vendrían siendo pinzas y todas esas cosas. Las herramientas manuales son las más sencillas. Generalmente se utilizan de una manera individual, como por ejemplo las pinzas, y solo requieren de la fuerza humana. Son fáciles de entender, ¿sí? Un desarmador, unas pinzas. Estas herramientas tienen una estructura bien sencilla y por lo tanto realizan un trabajo muy sencillo. Por ejemplo, unas pinzas la utilizamos para apretar cosas, ¿verdad? Pero podemos, y yo les digo podemos porque yo lo he hecho, yo he utilizado pinzas para lo que menos imaginan, como por ejemplo, vamos a ver si la batería del carro tiene carga, tráete unas pinzas, ¿verdad? Y luego ya le hace uno que un lado y del otro, y si hace chispa y cosas así, o sea, cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Y puede ser que resulte en un daño físico a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos usando las herramientas de manera equivocada, ¿sí? No es para el uso de las que fueron diseñadas, ¿sí? Las herramientas son bien importantes, aún las manuales, ¿sí? Porque te dan el poder hacer las cosas
que con tu simple mano no puedes. Acuérdense lo que estuvimos viendo la semana pasada. Las herramientas es una extensión de tu cuerpo. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? En las herramientas manuales, los riesgos son pequeños, ¿verdad? Como por ejemplo unos golpes o cortaduras, como por ejemplo cuando estamos cambiando algo en el auto, ¿verdad? En el carro. A mí me ha pasado muchas veces, por eso a mí casi, mi respeto es para los mecánicos, a mí casi no me gusta la mecánica porque yo soy muy atrabancado y le doy fuerte y se me resbala la llave o X cosa y ya me golpeé y eso no me gusta pero nada. Fíjense lo que dice en 1 de Corintios 2:14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es donde nos encontramos muchos de nosotros, o se encuentran muchas personas, no le hallan el sentido a las cosas de Dios. Para ellos son locura, para ellos no tienen sentido. Cuando una persona está pasando por una situación bastante adversa, muy oscura, muy deprimente, muy peligrosa, ¿verdad? Y ellos reaccionan de una manera diferente a la que el mundo no está acostumbrado, entonces para ellos les parece locura, porque no la pueden entender, ¿sí? Están tomándole solo importancia a las cosas naturales, las cosas sencillas, como las herramientas manuales, ¿sí? Es el primer paso. Una herramienta manual es muy sencilla de entender, porque tiene una estructura bien sencilla. Si tú ves un desarmador, obviamente se entiende fácil para qué es y cómo se usa. No necesitas un doctorado ni cosas así, ¿verdad? Para utilizar las herramientas manuales, son facilitos. Entonces muchas personas se encuentran ahí tratando de vivir una vida sencilla, sin complicaciones, para proveer para su familia, para ellos mismos. Pero, como siempre les he dicho, tarde que temprano van a llegar al punto donde lo natural, donde lo sencillo no va a ser suficiente, ¿sí? Llegamos al punto donde un desarmador y unas pinzas no es suficiente. Entonces, cuando te topas con ese problema de que ya no pudiste con el desarmador y con las pinzas, entonces, ¿qué va a pasar? Es exactamente nosotros con las cosas de Dios. Aquellas personas que rechazan o rechazamos las cosas de Dios, ¿sí? Estamos enfocados en lo que vemos, ¿sí? En lo que comprendemos con nuestros sentidos físicos, pero va a llegar un punto donde vas a llegar a una situación y vas a decir, ¿y ahora aquí para dónde? ¿Sí? Y ahí es donde entra la desesperación y la confusión, ¿sí? Fíjense lo que pasa cuando se mezclan las cosas de Dios con las cosas naturales. Aquí es donde nos damos cuenta de que hay algo más. Les voy a poner un ejemplo. Yo siempre les he dicho, en el mundo habemos dos tipos de personas. Los que tenemos el Espíritu de Dios y los que no tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Los que tenemos a Cristo y los que no tenemos a Cristo. Son los dos tipos de personas que vamos a ver allá afuera. No negros, blancos, amarillos, chinos, nada de eso. Solo dos tipos. Y esos dos tipos vivimos juntos en el mundo, ¿sí? Y no es diferencia. Acuérdense, siempre les he dicho, aunque la Biblia estuvo escrita, ¿verdad?, durante miles de años por diferentes personajes, es el mismo espíritu, es el mismo mensaje. Y las cosas que pasaron miles de años antes siguen sucediendo ahorita. Por eso la gente se confunde y dice, ¿por qué él es diferente? Y no lo comprenden, porque él está en un plano más alto en las cosas de Dios, ¿sí? Y vamos a ir para allá. Les voy a explicar cómo se llega ahí. Fíjense, en 2 de Reyes 6:1-7 sucedió esto. Dice, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, era un profeta, le dijeron, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. En otras palabras, era una escuela, ¿sí? Dice, la casa donde estamos está muy pequeña, tenemos que hacer algo. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga o un árbol
y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, vamos. Es exactamente lo que estamos haciendo allá afuera. Todo mundo estamos enfocados en construir, ¿sí?, tu futuro, tu patrimonio, tu casa, ¿sí? Estás enfocado en construir buenas relaciones en tu trabajo, una buena cuenta de banco para tu vejez, todas esas cosas, ¿sí? Y estamos los dos allá, los que estamos en las cosas de Dios y los que no estamos en las cosas de Dios, ¿sí? Lo mismo que estaba sucediendo aquí. Entonces se fueron y dijo uno, te rogamos que vengas con nosotros. Él le respondió, ok, yo voy. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Dice, y pasó que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. O sea, al hombre se le cayó el hacha, ¿no? Y dijo, ok, esta herramienta es prestada. Y ustedes saben lo que pasa con un material, ¿verdad?, con una herramienta de acero cuando cae en el agua. O sea, y no sé qué tan profundo estaría, ¿verdad? El caso es que se preocupó el hombre porque pues iba a tener que pagarla. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde se cayó la herramienta? Él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí, el varón de Dios, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómala. Y él extendió la mano y la tomó. No nos dejemos engañar. Hay muchas situaciones. Yo sé que algunos de ustedes, como su servidor, se ha topado con circunstancias que se salen de lo natural. Yo he estado en esos momentos donde lo que estoy viendo no tiene sentido, ¿sí?, para mí en lo natural. Lo que estoy escuchando no tiene sentido en lo natural. ¿Qué habrá pasado con este hombre? Obviamente el hierro no flota, pero para las cosas de Dios no hay imposibles, ¿sí? Puede ser que tú seas la respuesta para alguien que se encuentra en el nivel primero, ¿sí?, donde no comprende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él está basado en lo natural. Acuérdense lo que dice la Escritura. Las cosas de Dios se perciben en lo espiritual, ¿sí? Mismo camino que hemos estado llevando. Las cosas invisibles de Dios se ven por los visibles. Lo que estaba sucediendo aquí es que este hombre estaba viendo que para Dios los caminos son diferentes. Entonces hay una desconexión entre lo natural, ¿verdad?, y lo sobrenatural. Como que la hacha flotó. Entonces, ¿de aquí para dónde? ¿Sí? ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a lo sencillo, que cuando las cosas de Dios llegan a nuestra vida no tenemos, ¿cómo se dice?, el sentido común, o no les damos, no tienen sentido para nosotros muchas veces y nos confundimos. Aquí es donde vamos a pasar a otro escalón. La herramienta mecánica. ¿Cuál es la herramienta mecánica? ¿Mande? Un taladro. Ajá. Fíjense, las herramientas mecánicas son más complejas. Van más allá de la fuerza natural humana. Por lo tanto, requieren de otro tipo de energía, como estaba diciendo Tadeo. Un taladro, hay taladros, ¿verdad?, de los viejitos esos que tienen una cigüeña, ¿verdad?, y luego le daban vuelta así. Y también hay sierras, ¿verdad?, pero manuales. ¿Se acuerdan? No sé, yo tengo una sierra de esas que usó, tuve la gran oportunidad de traerme una sierra que usó mi abuelito hace muchos años y la tengo ahí en mi garage. Tenía un mango por un lado y el otro mango por el otro, y luego se agarraron dos viejos ahí, va. Pero imagínense, ahora tenemos una motosierra, pero la motosierra es un aparato mucho más complejo que eso. Antes era una hoja de metal con un mango en cada lado y la fuerza del hombre, ¿sí? Ahora la motosierra hace el trabajo de muchísimos hombres y requiere de una fuerza que no es humana, ¿sí? Una diferente energía. Por ejemplo, yo hace muchos años compré camiones de piedra para un patio. Yo estaba trabajando aquí en esta compañía, entonces yo vi a una persona, ¿verdad?, que
que desparramara la piedra en el patio. Y ese hombre me llama y me dice, oye, yo pensé que estaba más sencillo, dice. ¿No tendrás una máquina? Le digo, pues no tengo máquina. Le digo, pues dele despacio. Dice, pues a ver cuántos días me toma. Ese hombre duró una semana, ¿verdad? Y yo dije, yo iba y checaba en la tarde y yo veía, pues casi no avanzó este hombre. Pues años después, para ser exactos, 3 semanas hace, y compré un dompe de piedra de nuevo. ¿Y qué creen? ¿Quién cree que lo estaba desparramando con la pala? Yo. Entonces ahí fue donde dije, bueno, que no hay una máquina para esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? Como dice mi esposa, en lo cerquita duele. Mi respuesta para él antes fue, pues dele despacio, ¿verdad? Pero cuando tú te encuentras ahí y ya no es suficiente lo manual, ¿verdad? Entonces empiezas a buscar salidas. ¿Sabes qué? Esto no está funcionando, yo necesito una máquina, porque para andar aquí, me estoy cansando, y no estoy avanzando. Muchas personas nos encontramos ahí, en las herramientas manuales, ¿sí? Te sientes atascado, que tu vida no ve salida. A veces te llegan los problemas y es una pared tras otra pared y no encuentras la salida, ¿sí? Entonces hay que pasar al siguiente punto, como las herramientas. Aquí es donde lo natural vemos que las herramientas básicas solo producen ciertos resultados, pero rápido vamos a la conclusión que no son suficientes. Si esto sucede en lo natural, también sucede en lo espiritual, ¿sí? Muchos de nosotros nos encontramos en el primer nivel. No queremos escuchar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que otras personas están batallando, pero no somos nosotros. Y decimos, échale ganas, ¿verdad? Todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque no te encuentras tú paliando la piedra. Pero cuando nos encontramos en ese problema, es diferente. Entonces empezamos a buscar, ¿verdad? Aquí tiene que haber algo más. Entonces, ¿cómo funciona? Para llegar a este otro nivel. Déjenme decirles cómo funciona. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si recuerdan la escritura que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Misma escritura. Cuando tú tienes una herramienta, quieres hacer algo, es lo mismo en las cosas de Dios. No solo eres una persona que por accidente estás en el mundo, eres una persona criada por un propósito, ¿sí? Tienes un destino, tienes un propósito, hay trabajo que hacer, ¿sí? Pero haciendo las cosas sencillas, tratando de quedarte en tu zona de confort, ¿sí? No van a suceder muchas cosas. Yo les he dicho muchas veces, nosotros no somos normales. ¿Por qué tratar de vivir una vida normal? ¿Sí? Las cosas de Dios se tienen que notar. Somos diferentes a los demás si tenemos el Espíritu de Dios. Con nosotros las cosas suceden. Tú hablas y las cosas cambian. Muchas veces decimos, es que las cosas de Dios no son para mí. Y decimos, leemos una escritura como la escritura que dice, tu boca tiene poder. Y decimos, ¿cómo va a tener poder? Y empezamos a usar la herramienta que es la escritura de una manera equivocada. Y decimos, porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Mi boca tiene poder, ok. Lo que yo hablo se materializa, ok. Entonces yo necesito $100,000. Y vemos que no funciona. Entonces decimos, no es cierto. La escritura no es cierta, ¿sí? Pero, como yo les he dicho antes, ¿por qué no te levantas en la mañana y dices, hoy me voy a morir? Hoy me van a chocar. Hoy me va a salir todo mal. ¿Verdad que no? No vamos a decir eso. ¿Por qué? Porque sabes que las cosas de Dios y la escritura son reales, ¿sí?
Pero es más fácil negar eso y quedarnos en las herramientas manuales que pasar al segundo nivel. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dar más rendimiento. Lo que hacíamos con la sierra de cortar un leño, ¿verdad? Ahora en este otro, en las herramientas mecánicas con la motosierra, vamos a cortar muchos. Entonces no vas a tener suficiente solo para ti, sino vamos a tener suficiente para los demás, ¿sí? Y quiero irme un poco tranquilo en esto, porque son muchas cosas y me gustaría que las comprendiéramos. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo me he encontrado en esa situación muchas veces, donde yo me siento débil, ¿sí? Impotente en muchas cosas, pero he aprendido a confiar en el poder que no es humano, ¿sí? Algunos de ustedes que están allegados a mí saben que nosotros hemos pasado algunos años difíciles de enfermedad. Y ahí déjenme decirles que la herramienta manual no es suficiente. La fuerza del hombre no es suficiente. Tienes que estar en el otro nivel, ¿sí? Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios es la energía que te mueve, ¿sí? Como la gasolina a la motosierra, como la electricidad al taladro. Ya no estás solo con tu brazo, ¿sí? Acuérdense lo que dice la Escritura. Maldito el hombre que confía en el brazo del hombre, ¿sí? Tenemos que confiar en Dios. Entonces, lastimosamente hay muchas personas que no desean ver la realidad más allá de la realidad física. Por lo tanto, este nivel se les hace confuso y es más sencillo negarlo, ¿sí? Las cosas de Dios no son para mí, no existen. La tercer tipo de herramienta, lo técnico. Aquí vamos avanzando. De lo manual, te metes más allá las cosas de Dios, ¿sí? Y es lo mecánico, más complejo. Y luego nos vamos a ir más allá. Vamos a ir a lo técnico. ¿Quién sabe más o menos qué es una herramienta técnica? Un instructivo. Ajá. ¿Cómo? Ajá, pero en sí una herramienta. Una computadora. Ajá. Una herramienta técnica es una herramienta concreta que sí sirve para unas cosas y no sirve para otras cosas. Esa es una herramienta técnica, ¿sí? Tiene su función, ¿verdad?, bien estructurada. Como por ejemplo, ¿cómo le explico? Cuando yo estaba en la secundaria, hace poquito, tenía un carrito, ¿verdad? Y ese carrito, pues no corría mucho, carrito viejito, y traía un motor 4 cilindros pequeño. Entonces, mi papá tenía unos carburadores, para aquellos que saben los que son los carburadores, ¿verdad? Es de la inyección de gasolina. Y tenía unos carburadores viejos ahí, unos 3, 4. Entonces yo dije, si yo le pongo un carburador grandote, entonces va a correr más, ¿verdad? Pues para hacer las cosas, la historia larga, cortita, yo hice de esos 3 carburadores, un carburador, y le hice una base y puse el carburador. Ese motor corría peor. No funcionaba, fallaba, me quedaba tirado por todos lados. ¿Por qué? Porque no entendía, ¿verdad?, la función que tiene el motor, toda esa relación, porque ya es más técnico. Yo estaba viendo las cosas sencillas. Muchos de nosotros no sabemos cómo son las cosas de Dios, ¿verdad? Y no funcionan para nosotros, porque en las cosas de Dios no solo es, ¿verdad?, Dios existe, yo existo. No, las cosas de Dios también son técnicas. Agarra la Biblia, lee la Biblia de una manera tranquila, ¿verdad? Y comprende lo que hay en la Biblia, ¿sí? Como habían dicho, es un manual. Cuando vamos a usar una herramienta técnica, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Leer el manual. Entonces, si funcionan las cosas naturales, ¿cómo esperamos que en las cosas de Dios funcione sin leer el manual? Sí, bien sencillo. El Señor nos dejó el manual. Somos una herramienta. Y el Señor te dice,
¿Quieres ser una buena herramienta en las cosas de Dios? ¿Quieres verdaderamente tener un impacto en tu vida y en la vida de los demás? ¿Quieres conducirte de una manera, verdad, que es propia de un hijo de Dios? Lee el manual. ¿Y qué hacemos? Hombre, le damos derecho, ¿va? Y yo culpable, el primero, le damos derecho sin leer el manual. Y después cuando César viene a ti y te dice, ¿sabes qué? Tengo este problema, ayúdame. Y te quedas, ¿verdad? Como venado lampareado ahí en la carretera. No sabes ni qué decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos cargados de las cosas de Dios. ¿Qué pasa? Te crees una herramienta técnica, te crees una computadora del último modelo en las cosas de Dios, pero en realidad te encuentras en el nivel 1, en de unas pinzas. Y unas pinzas no van a resolver lo que resuelve una computadora, ¿sí? Ay, otra vez ya no avanzamos casi nada. Qué rápido se va el tiempo. Entonces, y estoy hablando por mí, ¿verdad? Empezamos a hacer, yo, por mí, empezamos a hacer lo que muchos de nosotros conocemos como mexicanadas, ¿verdad? O sea, no le entiendo, va, pero yo voy a amarrar esto con aquello y de alguna manera va a funcionar, ¿sí? Y cuando no funciona, ¿qué creen que pasa? Frustración, ¿va? A lo mejor gritos, unas patadas allá y unas patadas acá, unos golpes y estas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque no leemos los manuales, no sabemos, ¿sí? Vamos a tener que dejarle ahí. Bueno. Padre Santo, te damos gracias por ser tan bueno conmigo, Señor, y con estas personas, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de nosotros, Señor. Síguenos guiando de tu mano, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos de Él, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo, Señor, y no la voz de hombre, Señor. Todo lo que estorba, Señor, para beneficio nuestro, échalo fuera, Señor. No tiene parte ni suerte en este plan. Te pido por cada una de estas personas, Señor, bendícelas en donde quiera que se encuentren, Señor. En todo lo que tengan, Señor. Bendíceles sus casas, bendíceles sus finanzas, bendíceles su salud, su familia, Señor. Absolutamente todo. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.